Muy buenos días. Me alegra verle, saludarle la mañana de hoy. Quiero que busque por favor ahí en su Biblia Juan capítulo 5. Ubíquese en Juan capítulo 5. No sé cuántos de ustedes han visto personas que intentan e intentan e intentan y no logran. ¿Ha visto usted una persona así? Que lucha, que lucha, que lucha, que se esfuerza y que da lo mejor de sí, pero nunca logra las cosas. Ahora, generalmente vemos eso en los deportes. Los deportes son, mm, digamos, buenos para demostrar quién sí tiene don, talento, habilidad y quién definitivamente no lo tiene. Usted cuando ve un deporte se da cuenta, ¿sí? Usted descubre a buenas a primeras en los primeros 10 minutos quién sí sabe y quién tiene habilidad y quién no. Y generalmente esos que no tienen habilidad siempre van con el uniforme completo, llegan temprano, ponen la plata para la gaseosa y para pagar el arbitraje, pero son malos. ¿Se da cuenta? Pero son los primeros que hablan de hay que hacer equipo, hay que comprar uniforme. Sí, yo pongo la plata. Y bueno, no sé por qué se les tiene misericordia, pero venga, le cuento una historia. Hace muchos años yo recuerdo, yo no soy muy bueno para jugar fútbol, aunque me encanta, pero salí con habilidad para música y no para el fútbol, imagínense. Y resulta que íbamos a jugar con la familia y me habían regalado un uniforme. Y cuando yo le cuento el uniforme completo, ese soy yo. Y yo salí con el uniforme completo y además el número como que era el 11. Eso es peor ese número. Porque fuera el 13, uno dice, es que me tocó el de mala suerte y pues bueno, no hay... Pero el 11 o el 9, yo no sé, un número esos que son... Y empezamos a jugar y pues nada, ni pie con bola, ni nada, ni para aquí, ni para allá. Y llegó y dijo un tío, este es puro uniforme. Y claro, ¿ha visto usted gente así? Gente que intenta. Dan ganas de decirle, oye, no intentes más, por más esfuerzo que hagas, no lo vas a lograr, por más que te empeñes y te empeñes y te empeñes, no naciste para eso, dan ganas de decir, pero hay gente que está empecinada, completamente empecinada, y hay otros que los quieren convencer de eso mismo. Hoy quiero que hablemos de los intentos y los fracasos, pero ya en la vida real y no en un deporte, porque finalmente, si usted se esfuerza por ser un buen futbolista, pues, pues se pierde el tiempo, se pierde dinero, etcétera. Algunas burlas le hacen a usted, etcétera, etcétera, pero no va a pasar mayor cosa. Pero a veces en la vida espiritual sucede eso. Hay gente que está intentando, gente que se esfuerza, pero no logra nada. Y es porque no han entendido cómo funciona esto, no han entendido qué es el Evangelio y lo que Dios ofrece. Ahorita que participamos de la Cena del Señor, si usted tuvo esa oportunidad, pues qué bueno, porque puede descubrir y pudo darse cuenta en lo que decía un momento que es solo por la gracia, solo por creer en Cristo Jesús que tú y yo somos salvos. No hay que esforzarse. Todo lo recibimos en quién, en Él. Eso es una enseñanza fundamental en la vida cristiana. Pero hay gente que todavía sigue intentando y hay gente afuera que sigue intentando. Si tú hoy estás acá y no has rendido tu corazón a Jesús, yo estoy seguro que eres de esas personas que intenta y está como esa persona que quiere ser futbolista, que tiene el uniforme bien puesto, que está dispuesto a pagar clases personalizadas para que lo hagan como Cristiano Ronaldo o como Messi, pero déjame decirte, nunca lo vas a lograr. Por más que lo intentes. Ahora, sí hay un camino. Vamos a leer la escritura y vamos a darnos cuenta cuál es el camino correcto. Y finalmente yo quiero que tú dejes de intentar y que te rindas a aquel que verdaderamente puede sanar tu corazón y el que puede darte una respuesta efectiva a tu vida. Entonces vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 5 nada más, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a entender un poco lo que está pasando acá. Mira lo que dice acá, la escritura. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos.
Y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Qué está pasando acá? Fíjate cómo la historia lo que nos está relatando. El Señor Jesús, ya pasamos lo de la mujer samaritana, ya pasó el de estar en Galilea, en donde sanó al hijo de ese siervo del rey que estaba enfermo. Y ahora dice que él vuelve otra vez a Jerusalén y de repente llegamos a un lugar en donde pasan cosas milagrosas. Dice que se llama Betesda ese lugar, el nombre en hebreo es un poco raro y digamos que la forma más fácil de decirlo hoy es Betesda. Pero lo que nos debe llamar la atención es que ahí había una multitud de enfermos. ¿Qué esperaban esos enfermos? Dice que el agua en algún momento se movía y cuando el agua se movía, el que primero se metiera allá era sano. Así que había personas que estaban esperando durante muchos años, quizás durante mucho tiempo, la misericordia de Dios y ser sanados. Estaban día y noche ahí en ese pórtico, en ese estanque, esperando a ver que se moviera el agua, esperando tener esa evidencia de la misericordia de Dios y cuando efectivamente se moviera ellos ser sanos. ¿Qué era lo que tenían esas personas? Esperanza. Imagínate tú un poco la circunstancia, imagínate tú un poco la situación. Una enfermedad, ciegos, cojos, paralíticos. Mira, y yo estoy convencido que la enfermedad no solamente es algo físico, sino que es una revelación, una manifestación de la necesidad humana en todos los términos. Ahora, las leyes de nuestra sociedad han avanzado muchísimo en el reconocimiento de la discapacidad y en que el mundo debe estar de alguna manera organizado para incluir a aquellas personas que tienen una discapacidad, que tienen una enfermedad, que tienen un problema. Y entonces ya usted sabe que se habla de las rampas para que una persona que esté en silla de ruedas pueda acceder fácilmente. En todos los lugares y centros comerciales hay un ascensor para aquellos que no pueden subir por las escaleras. Hoy está diseñado en eso, pero es una necesidad, finalmente, como la tenían ellos hace 2000 años allá en Betesda, es una necesidad hoy la sanidad, la enfermedad. ¿Qué problema? Nadie quiere estar enfermo y si estamos enfermos, buscamos estar sanos. Nadie quiere ir a un hospital, pero si nos toca ir, Señor, sánanos, por favor. Necesitamos que tú hagas un milagro. Buscamos eso. Y estas personas están allá y nos hablan de un hombre que lleva 38 años en una condición terrible. No sabemos si 38 años en ese mismo sitio, pero son 38 años de necesidad, paralítico. Le dije hace un momento que estoy convencido que la enfermedad es una muestra no solamente de las necesidades físicas, sino de la necesidad humana profunda. Ahora, déjeme aclarar un poco este punto. La necesidad es relativa a la persona. Ahora, ¿y qué estoy diciendo yo? En cuanto a las enfermedades, todos estamos de acuerdo en que eso es una necesidad que tiene que ser resuelta. Pero hay necesidades que nosotros tenemos de forma particular porque las consideramos mi necesidad y no necesariamente son las necesidades de otros. Y por eso es que yo digo que la necesidad es relativa a la persona. Ahora, mire algunos ejemplos. Para algunos la escasez económica es una necesidad. Y quizás la mayoría está de acuerdo si eso es una necesidad. Pero para otros no tener una familia es una necesidad, aunque tengan dinero. Y entonces pueden tener dinero, pero todavía siguen siendo necesitados, porque necesitan de su familia. Otros pueden tener la familia y no tener dinero y están en necesidad.
Hoy día estamos acostumbrados a ver cómo las personas tienen una necesidad en el hecho de ser reconocidos como ellos quieren ser reconocidos. Piensa un momento, por ejemplo, en la comunidad LGBTIQ y más. Para ellos es una necesidad ser reconocidos como ellos quieren ser reconocidos. Entonces lo que tú ves, la apariencia física que tú ves, no es lo importante, sino que si esa persona te dice, yo quiero que me diga por tal nombre, o que usted me trate como una mujer, o etcétera, bueno, como el sexo diferente al que tiene, es una necesidad para esa persona ser tratada. ¿Vas comprendiendo tú por qué la necesidad es algo relativo a la persona? Porque probablemente para usted esa no sea una necesidad. Probablemente para usted la necesidad sea ser reconocido en sus sentimientos y emociones. Y entonces sea un problema que alguien no entienda que usted, por ejemplo, hoy está triste. Y eso se le vuelve en una necesidad. Son ejemplos de cosas que nosotros hemos convertido en necesidades que sí, pueden ser una necesidad. No vamos a discutir si son o no son. Pero mi punto es el siguiente. Tenemos cosas que difieren según la persona en cuanto a la necesidad, pero en lo que sí estamos de acuerdo y que no es, en lo que sí debemos estar de acuerdo y que no es relativo a la persona, es en la necesidad espiritual. Que la gente esté convencida o no esté convencida es distinto. Ese es otro tema. Pero las personas sí tienen una necesidad espiritual. Y esa sí es la verdadera necesidad que tú y yo tenemos. Ahora, déjame demostrar un poco esto. Todas las necesidades que yo acabo de plantear, físicas, de sanidad, materiales a nivel económico, de ser reconocido como una persona con diferente expresión o orientación sexual, el deseo de tener una familia, el deseo de ser amado o aceptado por otras personas, todas tienen un origen en común, y es el pecado. Y el pecado es un asunto que es espiritual y no material. El pecado es el que nos ha llevado a esta condición y a esta situación en donde estamos profundamente necesitados. Es el pecado el que hace, escuche esto, que hayan personas que tengan más y otros que tengan menos. Y que esos que tengan más no piensen en los que tienen menos. Es el pecado el que hace eso. Es el pecado el que hace que una persona no tenga su familia cuando debiera tenerla. ¿Por qué un hombre abandona su hogar? ¿Por qué una mamá puede abandonar a sus hijos? En último término, es pecado. Es la maldad intrínseca de los seres humanos. ¿Por qué, aunque la biología nos dice que este es hombre y que esta es mujer, hay personas que negando la biología quieren sentirse como mujer o como hombre? En última instancia es el pecado, no es otra cosa. Por lo tanto, ya vas entendiendo tú que la necesidad humana más importante y que no es de ninguna manera relativa es la necesidad espiritual. Piense un momento en su vida. Piense un momento en su situación, en la circunstancia que usted se encuentra hoy. Piense. Ahora pregúntese, ¿cuál es mi necesidad? Pregúntese. Piense. Yo necesito esto. Por favor, trate de ser un poco más profundo y no así, yo necesito un Play 5. No piense así, por favor. Trate de ser un poco más trascendental. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Y ahora vas a tratar de buscar el origen de esa necesidad. Y estoy seguro que vas a llegar a una única causa: el pecado. No hay otra causa. No hay otra necesidad. Y entonces, si tú deseas y quieres encontrar una respuesta a esa necesidad, así como aquellas personas, recuerdan que estaban en el pozo, en ese estanque, esperando que el agua se moviera para tirarse allá, ellos estaban buscando una respuesta a su necesidad. Si tú quieres encontrar una respuesta a tu necesidad,
El problema se tiene que arreglar es en el mundo espiritual, no en el mundo material, físico y biológico. Ahí es donde tenemos que ir nosotros a buscar la respuesta. Pero lamentablemente eso no es lo que hacen las personas. Lo que sucedía en el estanque de Bethesda era que había una sanidad. Ahora, esa sanidad era exclusivamente física. Y solamente era dada para uno. Dice ahí el versículo 4 que de vez en cuando bajaba o venía un ángel del Señor y agitaba el agua y aquel que primero se metiera era sanado. Solo el primero. Pero era sanado ¿en qué sentido? Físicamente. Nada más. Su alma, su corazón, su espíritu seguía. Igual, aquí no nos dice que ese ángel del Señor viniera a transmitir salvación, ¿no? Simplemente nos dice, eran sanos. Ahora, era una manifestación y una evidencia de la misericordia de Dios. Y Dios no nos ha dejado abandonados, sí. No nos ha dejado tirados. Pero era solamente una sanidad del orden físico. Y déjeme hacer un paréntesis. Si usted está experimentando enfermedad, si tu condición esta mañana es de necesidad de una sanidad física, Dios tiene el poder para hacerlo. Él puede sanarte. Pero hay cosas más importantes que una sanidad física. Y es la sanidad de tu alma. Y Dios está más interesado en sanar tu alma y tu corazón que en sanar tu cuerpo. Porque finalmente nos vamos a morir. ¿Me está escuchando? Finalmente vamos a morir. Hoy Dios me puede sanar de un problema cardíaco que tenga, sí. Pero pues esa sanidad no me va a hacer inmortal. Mientras que lo que Dios quiere hacer en tu corazón, sí es por la eternidad. Eso sí es por la eternidad. Y entonces Dios tiene el poder para sanar tu enfermedad, sí, y Él lo puede hacer porque tiene misericordia de nosotros y gracias a su gran amor somos sanos de nuestras enfermedades, aleluya. Pero Él está más interesado en sanar nuestro corazón. Por lo tanto, piensa un poco más allá de las necesidades físicas que tienes. Y este ángel solo sanaba el aspecto físico, no pasaba más, no iba más adelante. Ahora, vamos a mirar el caso de este hombre. Dice 38 años en esa condición. Y cuando el Señor Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Ahorita vamos a mirar eso, vamos a leer eso. Dice, no hay nadie que me meta allá. Muy seguramente ese hombre intentaba arrastrarse, muy seguramente ese hombre se hacía cerquita a la piscina, pero siempre le ganaba a alguien. No sabemos cómo era, pero él está frustrado. No logra. Y aquí es donde yo quiero que nos enfoquemos esta mañana. Hoy día el ser humano está intentando resolver sus necesidades, lo quiere hacer a su manera y lo único que descubre es que está intentando y fracasando. Son solo intentos y fracasos. Intentos y fracasos. Lo intentan, se esfuerzan, miren, lo hacen hasta con pasión, pero siguen fracasando. Algunos buscan solucionar sus necesidades económicas creyendo que eso es lo más importante y lo que les va a dar la solución a todos sus problemas. Lamentablemente descubren después de que tienen dinero que siguen con necesidades, ya no de orden material ni de orden económico. Lo descubren. Algunos son más, como digo yo, conchudos. Dicen, pues bueno, de aquí no tenga necesidad de otro, pero tenga plata, ahí medio la mitiga y ya. Pero siguen siendo personas necesitadas. Otros han descubierto, y son un poco más inteligentes, y han descubierto que el materialismo, tener recursos no es nada, pero entonces se han dado al mundo de las ideas y tratan de buscar la respuesta a su situación en la filosofía.
Y entonces recurren a todas esas ideologías y todo lo que está ahí, se vuelven lectores tremendos para llegar al final a la misma respuesta. Sigo con necesidad, sigo con las mismas preguntas. Lo que dice tal filósofo, lo que dice tal, lo que dice tal, no me está sirviendo para la necesidad, porque eso no se puede negar. Ahora, si tú quieres intentar ese camino, pues bueno, adelante. Yo ya te digo el final. Vas a descubrir que no hay una respuesta y que seguirás necesitado. Otros están tratando con la psiquiatría o con la psicología de resolver sus problemas internos, inclusive hasta medicándose, para descubrir que siguen necesitados, que si no tienen esa pastilla o si no tienen tal persona que les hable, siguen en necesidad. Están intentando, pero fracasan. Otros, y quizás ese es tu caso, lo intentan con la religión falsa. Y présteme mucha atención. Con religión falsa no me estoy refiriendo a sectas, a herejías. Hay gente que está metida en cuentos raros intentando buscar su salvación. Bueno, Dios tenga misericordia de ellos porque por allá no van a encontrar. Pero yo estoy hablando de esa religión falsa que estando en la verdad no ha rendido su corazón a Jesús y quiere encontrar aún así la solución a sus problemas. Eso es religión falsa. Que escuchan la verdad. Rinde tu corazón a Jesús. Que saben cuál es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que saben la exigencia. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Que saben la fórmula, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Se saben todo eso, pero aún así no lo han hecho. Pero intentan. ¿Sabes cómo intentan ellos? Vienen, buscan en la iglesia, se compran una buena Biblia de estudio, mejor. Tienen en su lista de reproducción de YouTube o de Spotify, tienen ahí canciones cristianas, predicaciones. Siguen a los predicadores del momento, a los buenos, a los grandes predicadores. Ahí tienen a Itiel Arroyo. No sé cuál otro más es popular por ahí. Bueno, otros. Los tienen ahí. Hace el predicador, dice alguna frase y hacen, la publican en su estado. Pero su corazón no se ha rendido a Cristo. Eso es religión falsa y son solo intentos. Porque ellos siguen viniendo a la iglesia, pero siguen con necesidad. Mire, es lamentable que haya personas que estando en la iglesia, que haya personas que viniendo a la iglesia a escuchar las palabras de Dios, que escuchando la verdad, aún así sigan necesitados. Yo no sé, siempre pienso mucho esto, cuando estoy enseñando, predicando, yo como que veo la distancia que hay entre nosotros. Aquí hay, no sé, unos 4 o 5 metros de diferencia. Y digo yo, ¿será que esa distancia que hay entre nosotros les impide ver lo que yo intento transmitirles del gozo de Dios, de la felicidad, de la plenitud? Sobre todo, ¿por qué? Porque puede, y estoy seguro que hay personas ahí que escuchan, pero no están experimentando ni viviendo eso. Están necesitados todavía. Gente necesitada de aprobación. Es que mi papá o mi mamá no me ama. Bueno, yo le decía ayer a los jóvenes, pues supéralo. Tienes a Dios que te ama. ¿Qué más necesitas? Pero no, hay gente que eso no le sirve, no le basta. Y ahí es donde veo la diferencia. ¿Por qué? Intentan, pero todavía no encuentran la sanidad. Y están como ese hombre ahí, 38 años sufriendo, paralizados. No encuentran quien los tire a ese charco, a ese pozo para ser sanos. No hay quien les haga el favor. Y ellos intentan. Y están frustrados, fracasados. Yo soy muy reiterativo en esto en mis enseñanzas porque creo que Dios pone que ponga eso.
Y mi deseo es que usted sea bendecido, realmente. Ese es mi anhelo profundo. Por eso, repito siempre estas cosas. Tú deberías estar viviendo en la bendición de Dios, en la plenitud de Dios. No le estás haciendo, algo está mal en tu vida. Porque nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios no es mentiroso. Y si Él ha dicho que en Él tenemos gozo, tendremos paz, que nuestras familias servirán a Él, que nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos le servirán a Él, ¿por qué tú no lo estás experimentando? No le vamos a echar la culpa a Él, ¿o sí? Es que Dios a mí no me quiere. Es que Dios a mí sí no me hizo el milagrito. Y entonces ahora los intentos, voy a dar más diezmo a ver si me hace el milagro. Porque usted aquí no trae una vela, ¿no? Allá en otras iglesias sí traen un velón así gigante. Trae un velón así, verá que con eso ya me hace el milagrito. Intentos. Intentos. Y solo intentos. Y la gente sigue necesitada. Necesitada. Pero sigamos leyendo el pasaje de Juan y vamos a ver la respuesta que Dios tiene para nosotros. Dice aquí el versículo 6. Cuando Jesús lo vio, a ese hombre que lleva ya 38 años enfermo, dice, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. El milagro. Qué maravilla. Ahora hay algunas cosas interesantes acá. El Señor Jesús le preguntó a varios, ¿quieres ser sano? Y la respuesta de la mayoría era, sí, quiero. Y algunos han sostenido que entonces se necesitaba la fe como una condición para que se diera el milagro. Es más, ahí en el capítulo 4, los últimos versículos, dicen eso. Si ustedes no ven milagros, no creerán. Y el Señor Jesús le dijo a ese hombre, ve, tu hijo está sano. Y ese hombre, ¿qué hizo? Creyó. Pero la respuesta de este hombre, ¿cuál es? ¿Quieres ser sano? Sí, pero no hay quien me meta allá. Es un hombre que ya está frustrado. Sigue en el mismo estanque, pero está cansado de fracasar. Y la única respuesta que tiene ante aquel que sí le puede resolver el problema es, pero no hay quien me meta. No hay quien me haga el favor. No hay quien me ayude. ¿Hay fe en ese hombre? Pues no. Ese lo que tiene es un aburrimiento. Lo que estás ahí, no hay quien me meta. No hay fe, pero aún así hay un milagro. Jesús, levanta, toma tu camilla, vete, anda. Hay un milagro. Y entonces, el punto es este. Solamente en Jesús, solamente en Él, tú encontrarás la solución a todas tus necesidades. Solamente en Él las encontrarás. Y es maravilloso que ni siquiera hay un condicionante de tener fe para que se haga el milagro. Él mismo coloca la fe en nosotros. Mire, eso es tan maravilloso que si dependiera de nosotros la fe, ni siquiera creeríamos en Él. Pero es Dios en que interviene en nuestro corazón. Dios cambia mi corazón para que crea en Él y Él pueda obrar en mí. Aleluya. Porque todo depende de Él, no son mis intentos. Yo en mis intentos fracaso. Yo en mis buenas ideas lo único que hago es fracasar, frustrarme. Pero Él sí obra. Él sí tiene el poder. Ahora, ¿por qué? Bueno, hay tres cosas que se mencionan en este pasaje particularmente. Uno, el Señor Jesús conoce la situación. Dice ahí, había un hombre que llevaba 38 años paralítico. Y dice ahí el pasaje, y el Señor Jesús sabía. ¿Cómo sabía? Pues era Dios. Sí. O probablemente otro le contó, mire, ese lleva ya 38 años. Uy, no sabemos. Pero el Señor Jesús conoce tu situación, Él conoce tu condición. Así que si alguien puede arreglar y solucionar todas tus necesidades, es Él el único que las conoce. El único que realmente sabe qué hay en lo profundo de tu corazón.
Mira, hay otros que intentan resolver sus problemas con relaciones significativas. Entonces, que mi mamá me ame, que mi papá me ame, o que mi esposo o mi esposa me ame. Si yo encuentro la media naranja, entonces ahora sí estaré realizado. Déjame decirte que esa media naranja nunca va a lograr resolver todos los problemas que tienes en lo profundo de tu corazón. Nunca. Para eso necesitas a Dios. Es más, a los que son solteros y que se van a casar, primero tienen que resolver sus problemas con Dios para ser buenos esposos o buenas esposas. Porque si no, usted le va a poner un problema a ese otro pobre que no puede arreglarle sus problemas a usted porque ni siquiera él se ha arreglado los mismos él. ¿Lo comprendes? Yo primero tengo que resolver toda mi situación en Dios para ahí sí poder ayudar a otra persona. No a resolver porque yo no le puedo resolver todo, pero sí por lo menos a entenderle, comprenderle. Y ahí es que somos felices. Ahí es que puede haber una bendición en el matrimonio. Y saber, me casé muy bien. Aunque no me entienden todas las cosas, pero me casé muy bien. Porque ya tienes arreglado todo ¿en quién? En Dios. Pero si no, ¿quién te conoce profundamente? Dios. Y Él sí puede resolver eso. Él sí puede hacerlo. Pero la segunda cosa que vemos aquí en este pasaje es que el Señor Jesús conoce los intentos y los fracasos que has tenido. Él sabe que ese hombre tiene 38 años ahí frustrado. Él ha visto cómo ha intentado arreglar su problema. Él sabe cómo tú estás luchando. Él sabe cómo tú te estás esforzando. Y te está diciendo, si solamente me dejaras a mí, yo te sanaría. Yo arreglaría la necesidad profunda de tu corazón. Yo arreglaría todo en ti. Él sabe. Y sabe que es lo mejor, que Él tiene misericordia. Esta mañana tú estás escuchando directamente de Dios el mensaje que te dice, ven a mí. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Está cansado de trabajar? Venga. ¿Para qué sigue trabajando? Esta mañana venía en un taxi acá para la iglesia y me decía un señor, tengo 67 años y no me he podido pensionar, ya me faltan 9 meses. Dijo, pero yo sí me quiero levantar, seguir levantando temprano, pero estoy cansado de trabajar. Es claro, ¿cierto? 67 años. Pues tú puedes hoy descansar y dejar todo en las manos de Dios porque Él sabe que estás cansado. Entrégalo a Él, ríndelo a Él. Él sabe y Él puede arreglar absolutamente todo, todo en ti. Y finalmente, Él tiene el poder para decir, toma tu camilla, levántate y anda. Ya, rápido, arreglarlo. Lo que no se ha podido en 40 años, lo que no se ha podido con otra persona, lo que nadie más ha logrado resolver, Él sí lo puede hacer y en un segundo. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que puede que la circunstancia alrededor no cambie, pero si nuestro corazón está en Dios, ya todo está perfecto. Mira, ese es el secreto para personas que en medio del sufrimiento, en medio de situaciones tan duras que están atravesando, dicen que están felices, dicen ellos. Y dicen, ¿cómo va a estar feliz si está aguantando hambre? O está enfermo, o está por allá en un hospital postrado. ¿Por qué está feliz? Porque él sabe que su necesidad espiritual ha sido resuelta y aunque lo externo no ha cambiado, ya lo demás está solucionado. Y entonces está en paz. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres que tus necesidades sean resueltas en Él? Así como ese hombre, mire, 38 años, imagínense qué situación. Hasta uno le quisiera hacerle el favor, venga a ver, lo echamos al agua. Quédese metido en el charco ya, todo el tiempo. No se salga. Pero solamente Dios puede arreglar esto. Solamente Dios puede resolver las necesidades de tu corazón. Y lo hace aunque tú tengas dudas. Lo hace aunque en lo profundo de tu corazón tú, ¿será que sí? Sí, Él es poderoso. Él dice, yo me voy a encargar de que tengas fe, yo me voy a encargar de cambiar y transformar todo en ti. No depende de ti, depende absolutamente
de Él. Nosotros solo fracasamos. Nosotros intentamos, pero nos vemos frustrados. Pero Él sí encuentra las respuestas. Él sí encuentra la solución. Hermano, yo vivo en esa realidad. Esa es mi realidad. No que sea perfecto, no que tenga todo resuelto a nivel material. Igual que ustedes, también pasa uno por circunstancias que le pueden dar angustia. Hace unas semanas mi corazón se angustió, realmente se angustió. Yo amo mi país, yo amo Colombia. ¿Usted ama Colombia? Bueno, yo amo mi país. Soy muy patriota. Y cuando veo cosas que vienen como a agitar la vida nacional y que pueden dar miedo, a mí me da angustia. Realmente a mí me da angustia. Yo creo que un día me desperté y leí unas noticias y yo, ay Señor, ¿y esto? ¿Y para dónde vamos? Una angustia por el futuro. Pero inmediatamente, como conozco la palabra, inmediatamente viene la escritura. No importa lo que pase, en Dios tenemos un fuerte refugio, dice el Salmo. Dice, aunque las montañas se muevan al centro del mar, aunque haya una tormenta y una tempestad tremenda, Dios es nuestro amparo y nuestro refugio. Y luego dice ahí el Salmo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Sabe qué me dice eso a mi corazón? Tranquilo, pase lo que pase, en Dios está mi refugio. Y pues, ay, amén. Ya. Amén. Amén. Y tú puedes experimentar exactamente esas mismas realidades en tu vida y no andar como andan afuera, afanados, angustiados, preocupados, intentando y fracasando. Nuestro Señor Jesús tiene el poder. Amén. Cantamos ahorita, Cristo me ha sanado. Después decía, la victoria Él nos dio. Que no sea solo una canción, que sea una realidad en nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias. Queremos dejar de intentar. Si tú te das cuenta que estás intentando a tu manera y estás cayendo en una religión falsa, dile, Señor, perdóname, yo no quiero andar de esta manera. Perdóname. En realidad, hoy rindo mi corazón una vez más a ti. Y tú eres quien tiene el poder para sanar mi corazón. Tú eres quien tiene el poder para restaurar mi vida, arreglar todas las cosas. Eres tú quien llama a las cosas nuevas y hace todo diferente. Excelente eres tú. Y a ti nos rendimos esta mañana, Señor Jesús. Gracias, gracias, Padre. Gracias por tu amor y porque podemos acudir a ti. Aunque haya dudas inclusive en nuestro corazón, podemos acudir a ti porque tú te encargas de transformar nuestros corazones para creerte única y exclusivamente a ti. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias. Y queremos ser sanados. Yo quiero ser sanado, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.